Hola, están aquí en nuestro programa Años Dorados. Los Años Dorados, como todos los que nos han hecho el favor de vernos por medio de las redes sociales, pues es el Año Dorados, estamos dedicándolo específicamente a lo que son los adultos de 50 años y más. Son adultos mayores, sí, pero no podemos decirles que son los viejos, no. Porque en ocasiones así dicen, no, es que ya está viejo porque ya tiene 50 años, 60, 70, 80, 90, no importa. Pero aquí lo que queremos es honrar toda la vida que ha pasado a través del tiempo, de los años, y todo el uso que nuestro Señor ha hecho a través de nuestra vida. Los Años Dorados pues está dedicado específicamente para todos nuestros adultos, para todas las personas que en ocasiones están allí en su casa y dicen, no, pues yo ya terminé con hijos, ya terminé con mi familia, ya ellos ya hicieron su propia familia, pues yo ya me quedo nomás que ver televisión sentada en la casa, porque en ocasiones he escuchado tristemente, como siempre lo he dicho, que dicen, es que yo ya no sirvo para nada, para nadie. ¿Por qué? Porque ya me hice viejo. Y estamos totalmente equivocados, porque recordemos que la edad es un número nada más, porque nuestros tiempos los tenemos en manos de nuestro Señor. Y en ocasiones pues somos cíclicos, tenemos un ciclo de noviazgo, de matrimonio, de crianza de hijos, y pues van los hijos, hacen su propia familia, y pues nosotros seguimos con vida y con salud, y a veces con media salud, o también nos falta la salud, pero aún así tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza a alguien que se llama nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios Padre, que es el amoroso, Él es el que nos tiene marcado nuestro reloj de tiempo, y tenemos que aprovechar todo lo que tenemos a nuestra disposición, sobre todo nuestra experiencia de vida, y pues tenemos que seguir adelante hasta que tengamos este tiempo marcado por nuestro Señor, el cual a Él le pertenece. Pero dicho esto, pues también a Dios le gusta dar buenas dádivas a sus hijos, y lo hace no solo para que disfrutemos, sino para que la compartamos también con otras personas. También nos dice que debemos de prepararnos en su palabra, que debemos de prepararnos. ¿Por qué en su palabra? Porque la edad que tengamos también es algo muy importante. Muchos adultos mayores dicen, no, pues también esas decepciones que manejamos en ocasiones, ¿no? Estados anímicos. No, pues ¿para qué voy a estudiar la Biblia ya me hice viejo? Pues ya al rato me muero y ya. Pero es muy importante estudiar la Biblia, y sobre todo, antes de estudiar la Biblia, enamorarnos de ese Señor hermoso que es el único que murió por nosotros para darnos perdón de nuestros pecados y salvación. Y ese Señor hermoso se llama Jesucristo. Es importantísimo enamorarnos de Él, porque sin eso no vamos a entender su palabra. ¿Sí? Tenemos que habernos entregado en un arrepentimiento genuino con Él, para que Él nos dé esa salvación, ese perdón, nos haga esas criaturas nuevas que el Señor nos dice. Pero ojo, somos criaturas nuevas, pero no somos perfectos, somos santos nada más a través de Él, y seguimos pecando, pero tenemos la seguridad que tenemos un intercesor con Dios Padre, que es el que nos da ese perdón, esa conexión que logró Jesucristo a través de su crucifixión. Dicho eso, pues también tenemos que honrar a personas que han servido al Señor. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el cual es muy apreciado por CCBM Broadcasting y CCBM Instituto. ¿Por qué? Porque ha sido un colaborador nuestro, es una persona lindísima para nosotros, y pues también pertenece a los Años Dorados, pero viene ahorita a este programa como invitado y como parte de este instituto, para que nos platique precisamente esa importancia de cómo conocer al Señor. En ocasiones, antes en nuestra juventud, el Señor elige en diferentes términos. En nuestra juventud, desde nuestra niñez, desde nuestros años más 20, 30 o a los Años Dorados. Entonces, pues vamos a invitar ahorita a nuestro queridísimo pastor Daniel González Puente, porque él viene a platicarnos
cómo fue su vida, cómo sigue siendo su vida, cómo sigue tan vital y con ese humor tan hermoso que él siempre transmite, ese positivismo que nos transmite a todas las edades. Y sobre todo, pues es un profesional, porque él tiene su licenciatura en teología, él también tiene una licenciatura en ministerio y pues también ha sido maestro de escuela dominical en el Centro Bíblico La Luz e imparte clases y seminarios. Entonces también, independientemente de eso, ejerce una profesión, trabaja y sigue estudiando y preparándose este hermano hermoso que tenemos aquí. Y es un honor tenerte a mi hermano Daniel González Puente, que te damos la bienvenida, un abrazo y sabes lo que te queremos, hermano. Así es que también vamos a preguntarte muchas cosas que queremos saber de ti. Pues muchas gracias, estoy muy contento por esta invitación que me han hecho y pues doy gracias a Dios porque ciertamente Él piensa en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo y en este programa ustedes van a saber por qué. Así es, mi hermano. Quiero que sepas que en nuestros programas a todos nuestros entrevistados les hacemos preguntas desde el origen. Por ejemplo, ¿en dónde naciste? ¿Dónde te desarrollaste tu vida, hermano? A ver, cuéntame. Muy bien. Bueno, mi nombre es Daniel González. Nací en la bella y hermosa ciudad de Delicias, Chihuahua, el 1 de agosto de 1959. Así es que por algo tenemos esa delicia en nuestras vidas que Dios puso en nuestros corazones, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque en cualquier lugar donde Dios nos haya permitido el privilegio de nacer físicamente, sabemos que ahí está la vida de Dios. Sabemos que Dios está presente en nuestro nacimiento. No sabemos las circunstancias por las que pasan nuestros padres cuando nos dan a luz, pero damos gracias a Dios porque desde antes de la fundación del mundo, Dios eligió a nuestros padres. Y yo doy gracias a Dios por el padre que me dio. Doy gracias a Dios por la madre que me dio. Y permítanme decirles, si es que se puede hacer, feliz Día de las Madres, también feliz Día del Niño. Todo lo retrasado. Feliz Día de la Enfermera en este día. Así es. De los enfermeros que han sido héroes en este tiempo, en esta época. Y feliz Día del Maestro que ya viene también. Y feliz Día del Estudiante. El mes está cargado de días especiales. Y no sé cuál es el día especial para tu vida, pero yo doy gracias a Dios por cada uno de los días especiales que Él me ha dado. Uno de esos días fue el día de mi nacimiento, 1 de agosto de 1959. Dice mi amada madre, eran las 3:30 de la mañana cuando tú naciste, hijo mío. Eran las 3:30 de la mañana. Entonces, y bueno, de acuerdo a lo que mi madre me cuenta, yo era un niño muy enfermizo. Pero, siendo que Dios planeó mi vida desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía cómo iba a solucionar mi tipo de enfermedad en ese tiempo. Dice mi mamá que una vecina prácticamente vino y le dijo, llévelo con mi médico. Y pues Dios resolvió el problema de una manera muy fácil. ¿Qué edad tenías, hermano? Yo era recién nacido, no sé cuántos años tenía, 1 o 2 años tal vez, pero mi madre me dice que yo estaba enfermo, que estaba a punto de morir, y tan así era la condición social de mi familia, que mi padre se disponía para salir a trabajar, y él no sabía si al regresar me iba a encontrar vivo, y dice mi mamá, pues yo nada más oí a tu padre que me dijo, María, si se muere el niño lo tiendes en la cama, porque él no tenía la seguridad de si al regresar me iba a encontrar vivo. Ibas a sobrevivir. Pero ¿cuál fue la sorpresa de que Dios proveyó? Y heme aquí para contarlo. Gracias a Dios, tú tenías un propósito, hermano. Fíjate que tenemos una historia similar.
Nuestros jóvenes, hermano, es necesario que conozcan su historia, la historia de sus padres, de sus abuelos. En ocasiones ya están tan inmiscuidos en tanta tecnología que no conocen el pasado de sus abuelos, de qué pasó, o no les interesa, porque tenemos una sociedad, no todos, pero sí tenemos una sociedad de muchos jóvenes que no les interesa, y realmente deben de interesarles porque es parte de una historia, hermana, de su historia familiar. Fíjate, por ejemplo, eran otras las condicionantes, como bien tú lo mencionas. Las condicionantes de tu vida, no nada más en Delicias, todo el estado de Chihuahua, y yo creo que todo México, porque nosotros en nuestras generaciones no había internet, no había computadoras, no había no más que, sí mucho, la calculadora. Y una calculadora que no te permitían meter a la escuela. Tuvimos otro estilo de estudiar. Creo que nosotros sí estudiamos mucho porque teníamos que ver los libros y comérnoslo para podernos graduar. Era la vida más difícil. Incluso ahora los jóvenes pues tienen la facilidad, y más ahora con la pandemia, de todo lo que es la tecnología, mandar las tareas. ¿Cuándo has visto tú que mandabas las tareas a los maestros y que las revisaras por medio de una computadora? Pues no, todo ha sido muy moderno, y claro que es muy bueno, y qué bueno que ellos ya no batallan tanto como nosotros. Pero viene al comentario, hermano, de que por decir algo, nuestros padres de nuestra generación fueron muy buenos padres. Hay unos que dentro de tu circunstancia, como bien tú lo señalas, porque estaban muy preocupados. Ninguno de nosotros venimos de gente de alcurnia, ni tampoco de una extracción económica pues holgada, sino básicamente tenemos, y algo muy orgulloso hay que decirlo, padres que se prepararon de acuerdo a sus circunstancias, pero estaban preocupados en llevar la alimentación para los hijos. Antes eran más hijos, no sé cuántos serías tú, hermano. En el caso de mi mamá, perdón por la interrupción, no, hermano, tuvo 11 hijos. Fíjate, de parte de mi familia fueron 7 hijos. Entonces ellos se diversificaron. Las madres pues en ocasiones por la cantidad de hijos no podían ayudar con la economía familiar, como hay otras que también lo ayudaban. Total que era un fenómeno social muy distinto y en ocasiones similar a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces es muy importante señalar esto, hermano, porque en ocasiones platicas algo y así como que se te quedan viendo, pues de qué planeta me están hablando, ¿verdad? Los jóvenes, porque los millennials, como les llaman ahora, porque realmente pues no tienen ese espectro, ese panorama que nosotros vivimos, y que tuvimos un honor enorme, porque no me vas a decir, no sé si te acuerdas, hermano, ahorita nos sigues platicando de tu vida, pero vale la pena hacer un paréntesis. Cuando, por ejemplo, jugábamos al bote volado, que jugábamos a las canicas, aunque éramos niñas, en ocasiones nos gustaba irnos con nuestros hermanos, que trompos, que la cuerda, tanta cosa bonita que para los muchachos ahora será arcaico, pero realmente nunca teníamos problemas de obesidad. Exacto. O decíamos, ay no, yo veo por ejemplo muchos niños que dicen, es que estoy muy aburrido. ¿Teníamos tiempo de aburrirnos? No. Yo me acuerdo que la mamá nos mandaba a hablar para cenar o de comer, o ya regresábamos de escuela después de hacer nuestras tareas, ¿verdad? Qué hermoso. Y nos íbamos a jugar, y veníamos hasta con el sudor aquí a bañarnos y a cenar para prepararnos para la escuela. Tengo una anécdota a este respecto. Sí. Te estoy dando ideas para que platiques. Estaba jugando con un amigo a canicas. Ajá. Y a mi amigo le gustaban tanto mis canicas que quería ganarme, pero yo no le dejaba ganar. Y llegó la hora de la comida. Estaba en la casa de una tía muy querida, mi tía Esther, y de pronto escucho, Daniel, vente a comer. Y no, pues yo estaba tratando de que mi amigo no me ganara mis canicas. Y Daniel, y vente a comer. Y hasta que por fin pensé dentro de mí, pues por tal de obedecer a mi tía para ir a comer, voy a dejar que me gane mis canicas. Ajá. ¿Qué tanto son 2 o 3 canicas que me gane?
Y así quedó bien con mi amigo y así quedó bien con mi tía. Y dejé que me ganara las 2 o 3 canicas. Le dije, ya me ganaste, ya me voy, con permiso. Qué hermoso, fíjate. Bueno, antes que nada vamos a un corte y vamos a regresar con una plática muy interesante y les va a recordar muchísimas cosas a todos los televidentes. Regresamos. Ven y diviértete con nosotros, donde te la pasarás súper padre y aprenderás a conocer más de Jesucristo. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. En momentos de incertidumbre, cuando tu fe necesita fortalecerse, queremos estar ahí para ti. Aprendiendo Juntos, un programa diseñado para brindarte el conocimiento necesario que traerá convicciones firmes en tu caminar con Cristo. CCBM Master Seminary, más que teología, el camino a Jesucristo. Continuamos después de esta pausa, continuamos con este hermoso programa que se llaman Los Años Dorados y siempre tenemos un invitado muy especial. En este momento pues vamos a continuar con nuestra charla con nuestro querido y amado pastor Daniel González y estamos haciendo remembranzas, ¿verdad, hermano? Cómo jugábamos, cómo era la vida diferente, cómo era la provisión de nuestros padres, pues para los que pertenecíamos a una clase media. Otros podrán tener otras historias, pero realmente la clase media generalizada, así vivíamos, ¿no crees, hermano? Y vivíamos de una manera muy feliz. Sí. Vivíamos felices, sí. Vivíamos así, no nos preocupábamos por nada. Cuando uno es niño, no piensa si sus padres son ricos o son pobres. Uno se sienta a la mesa y gracias a Dios tiene uno que comer. Sí. Luego llega el momento en que pues vamos a la escuela, nos divertimos, regresamos. En aquel tiempo, a diferencia de este tiempo, cargábamos libros, los disfrutábamos. Nuestros maestros jugaban con nosotros. A la hora del recreo andábamos todos jugando fútbol y nos divertíamos bastante. El fin de semana organizábamos partidos de fútbol y algo que le gustaba mucho a mi mamá es salir de la casa, sentarse, mirar el partido de fútbol y todos contentos, todos felices, todos alegres, gracias a Dios por las diversiones de aquellos tiempos. Fíjate que sí, pastor, fíjate que yo recuerdo con mucho cariño todo y creo que nosotros de nuestra generación hemos sido agradecidos con nuestros padres por lo que mucho o poquito que nos pudieron dar, pero era lo que ellos tenían en ese momento. Estaban viviendo su generación y creando una generación a la que nosotros pertenecimos. Como también ahora, pues ahora nos tocó ya crear a otra generación, pero van en una evolución diferente. Y creo que es importante que también mencionemos en este programa de Años Dorados qué hacíamos antes. Y como todavía en muchos pueblos, ¿por qué no decir? En la parte de México, en el sur de México, en otros lugares de aquí del estado de Chihuahua, vemos que se desarrolla lo mismo, pero en otras circunstancias. Porque ya los niños ahora, pues ven a otros niños con celular, o ven otros niños como que se han hecho más demandantes. Nosotros no, la diferencia es que nosotros no hacíamos esas demandas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no existían. Entonces nosotros veíamos el panorama de una manera igualitaria, vamos a llamarle así, y pues estábamos conformes, estábamos contentos, y como dice mi hermano, con los castigos que nos dan los papás también en ocasiones, porque pues como todo niño éramos traviesos,
pero es muy bonito recordar lo que son las generaciones pasadas, como a nuestras abuelas también les han de haber tocado otras circunstancias. A mí me encantaba platicar con mi abuelita y tenían unas historias increíbles para ahora, para las generaciones de ahora, pero siempre historias y era muy reconfortante agarrarte de los brazos de tu abuelita, de tu papá, de ese consejo, en ocasiones esa corrección también, pero bueno, ya hicimos una remembranza de qué vivimos, pero ahora vamos a ver la adolescencia de mi hermano Daniel. Después te hiciste adolescente. ¿Cómo fue que llegaste aquí a Ciudad Juárez? ¿Te casaste? Platícame de tu matrimonio, de tus hijos. ¿Qué pasó contigo, Daniel? Bueno, nada más para retomar, cuando yo estaba en la escuela primaria, no era muy bueno para las matemáticas, pero yo dije, voy a buscar a alguien de mi salón que sepa más que todos matemáticas. Y lo que yo voy a hacer es compartirle mi lonche. Llegué y le dije a ese niñito, oyes, yo sé que tú sabes matemáticas, sabes más que todos. ¿Qué te parece si yo te regalo mi torta? No era la torta del chavo, era mi torta. ¿Qué te parece si te regalo mi torta y tú me enseñas matemáticas? ¡Claro que sí! Y gracias a Dios yo era después el de los 10. Entonces, seguimos eso adelante. se llama soborno, hermano. Perdónenme, yo era niño, yo no sabía qué era eso. Yo dije, yo no sé, de alguna manera tengo que aprender. Era comida por conocimiento, para que no se diga tan feo, ¿verdad? Sí, entonces me gradué de la primaria, Ajá. pero al mismo tiempo iba a la iglesia porque mi mamá se reunía en una iglesia llamada Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Es decir, cuando yo nací, el 1 de agosto fui presentado en la iglesia hasta el día 13 de septiembre de 1959. Así se le llamaba la presentación de los niños. Y siempre iba de la escuela al templo, era una cuadra. Y el pastor organizó una especie, comenzando mi adolescencia, yo creo ya 12, 13 años, organizó una reunión llamada el culto infantil. Mira qué interesante. Y los cultos infantiles eran los miércoles y él me dijo, tú vas a hablar acerca de esta cita, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sé qué dije de ese versículo, pero el pastor me puso a hablar de eso, ¿sí? Y es algo que recuerdo. Sin embargo, andando el tiempo dentro de mi adolescencia, llegó el momento en el que yo dije, yo quiero estudiar para sacerdote, muy diferente a la fe de mi madre. Yo creo que no sé qué causó esto en mi mamá, pero yo dije, yo quiero estudiar sacerdote. ¿Por qué? Porque en mi niñez yo tuve amiguitos católicos y entonces aprendí el catecismo. Aprendí todo lo que dice el catecismo dentro de la iglesia católica y entonces cuando tuve alrededor de 15 años recuerdo que fui a la casa parroquial, toqué la puerta, el sacerdote abre y me dice qué es lo que quiero y le digo, yo tengo el anhelo de ser un sacerdote dentro de la iglesia católica. Y él me entró a su recámara, salió con una Biblia gruesa. Esta es la Biblia latinoamericana, me dice, tómala, léela y después de este grado escolar vienes y me dices si quieres ser sacerdote. Ya en este tiempo yo estaba cursando el primer grado de la escuela secundaria y tomé la Biblia con mucho amor, con mucho cariño y comencé a leerla. Y cada inquietud que yo tenía siempre llegaba con el sacerdote que era mi padrino, fue quien me bautizó y era mi maestro. Y siempre tengo esta inquietud de acuerdo a lo que dice este versículo. La última vez que platiqué con él fue un sábado de 8 de la noche hasta la 1:10 de la mañana y él me dijo, ya, ve a dormir y mañana seguimos platicando. Ya al día siguiente no lo pude ver,
porque lo trasladaron a otro lugar de la República Mexicana. Desde ese tiempo ya no lo vi, pero como yo en mi adolescencia, en la secundaria, tenía amigos cristianos, me acerqué con uno de ellos llamado Jesús Ortiz y le dije: Chuy, ustedes tienen estudios bíblicos en su casa, ¿verdad? Y él me dijo: así es. Dije: invítame, yo quiero ir contigo. Ese mismo día fuimos a la casa, llegamos a la recámara de él, estaba un libro ahí. Le dije: ¿y este libro de qué trata? Trata de Apocalipsis. Y me habló de Apocalipsis de tal manera que en la noche yo estuve soñando puro Apocalipsis. Te impresionaste demasiado. Me impresioné demasiado. Es un libro muy intenso, así es. Sí, me desperté como a las 2 o 3 de la mañana, porque cuando el anticristo comenzó a seguir a su pueblo enemigo, el pueblo judío, dije: ay, en esos momentos desperté y gracias a Dios era un sueño. Gracias a Dios que era un sueño. Qué bien. ¿Y luego qué más siguió? Entonces, llegué en otra ocasión a esa casa de mi amigo. El pastor o el dueño de la casa, don Carlos, daba estudio a todos los jóvenes de la República, prácticamente los que tenían necesidad, se alojaban ahí. Y él les daba estudios de secundaria, preparatoria, universidad, enfermería, lo que de acuerdo a lo que ellos tenían en su vocación. Y llegué un sábado cuando él estaba hablando del Evangelio según San Juan. Había terminado sus estudios y puso un examen oral a todos sus alumnos y nadie podía salir del salón si no decía qué trataba cada uno de los capítulos del Evangelio según San Juan. Como yo no quería quedarme ahí, yo tuve que poner atención, porque dije: yo he leído la Biblia, sé de lo que trata cada uno de los libros, pero capítulo por capítulo esto ya es otra cosa, y más del Evangelio de Juan. Así es que dije: ¿cómo le voy a hacer para salir de aquí? Tuve que poner atención a todo ello, y hasta que fui el último, gracias a Dios recordé todo lo que ellos dijeron y pude salir. Luego ellos me invitaron a Delicias, Chihuahua, donde había un doctor que tenía una farmacia y el propósito era compartir estudios bíblicos. ¿Qué edad tenías, hermano? Ya en ese tiempo, no sé, conocí a Cristo y lo recibí en mi corazón a los 17 años de edad. Okay. ¿Sí? Así es platícame, tú querías ser sacerdote. Quería ser sacerdote. Y luego, ¿cómo fue que tú llegaste a Jesucristo, a convertirte en cristiano? Muy bien. En uno de los estudios bíblicos que llegué, donde don Carlos estaba compartiendo los temas, llegué justo cuando él estaba compartiendo un tema llamado las dispensaciones. Las dispensaciones es un resumen prácticamente de la Biblia. Inocencia, cuando el hombre está sin pecado. Conciencia, cuando el hombre después de haber pecado sabe que pues ha pecado contra Dios, ¿verdad? El gobierno humano, cuando viene Noé, ¿verdad? Y el tiempo de la promesa, cuando Dios escoge hacer un pueblo por parte de la simiente de Abraham. El tiempo de la ley, cuando Dios entrega la ley a través de Moisés al pueblo de Israel. Y luego el tiempo de la gracia. Y por último el tiempo cuando Cristo viene a reinar. Pero cuando don Carlos habló el tema de la gracia, fue ahí cuando Dios abrió mi entendimiento, porque Él mencionó: Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Y dije: aquí está la clave. Todos los seres humanos han muerto y ninguno ha resucitado. El único que ha muerto y resucitado es el Señor Jesucristo. Habiendo comprendido esto, me levanté, salí del estudio, porque del tiempo que estaba ahí ya sabía lo que yo tenía que hacer. Me levanté, salí del estudio, me fui a uno de los departamentos de los estudiantes, me arrodillé y le dije al Señor Jesús: Señor Jesús, te doy muchas gracias, porque ninguna religión ha derramado su sangre como lo hiciste tú por mí en la cruz del Calvario. Tú eres el único que, siendo Dios, tomaste forma humana y viniste a este mundo y diste tu vida por mí. Tú eres el único que derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Te doy gracias por ello y te pido
que vengas a vivir en mi corazón, que perdones mis pecados y que me salves. Yo sé que si llego a morir, voy a ir al cielo, no por ser una buena persona, no por ser una persona altruista. Doy gracias a Dios por las buenas personas, doy gracias a Dios por las personas altruistas, porque ellas son muy serviciales. Yo también quisiera ser una persona altruista, pero doy gracias a Dios que la salvación no es por lo que yo haga, sino por lo que Cristo ya hizo por mí. Y le di las gracias y me levanté reconfortado. Vine y hablé con mi amigo Jesús Ortiz. Le dije, he recibido a Cristo en mi corazón. Él me presentó con otro hermano en Cristo, Iván Gamaliel Pérez. Y me dijeron, pasa, vamos a celebrar la cena. Un momento, yo no puedo participar de la cena del Señor porque tengo entendido que nada más los bautizados pueden participar. Tú entra, ya recibiste al Señor, ya eres parte de la familia de Dios. Amén. Ven y alégrate con nosotros. Y a partir de ahí comenzó mi comunión con, bueno, como dice la palabra de Dios, primeramente con Dios Padre y luego con mis hermanos en Cristo. Fíjate que qué hermoso, porque esos son, ¿cómo te podré yo decir? Llamamientos originales, reales, hermana, como pasó contigo. De esa manera el Señor te habla, de una manera, como es el Señor, ¿verdad? De repente te sorprende. Sí. Te habla, tú querías ser sacerdote de una religión, y el Señor vio tu corazón, que es lo que el Señor ve en nosotros, y dijo, no, este es para que venga conmigo en verdad, en esa manera de hablarnos a los que nos ha dado el privilegio, Señor, de encontrarnos, porque realmente el que nos encuentra es Él. Amén. Los perdidos somos nosotros, Cierto. porque en ocasiones decimos, no, es que yo recibía al Señor. Bueno, es una manera de decir medio soberbia, recibí, porque estamos hablando de un Dios soberano, Cierto. creador de todas las cosas y del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decir, no, es que yo recibí al Señor? No, el Señor nos recibió a nosotros, que desde antemano ya nos tenía, ¿verdad? Ya sabía el Señor quién lo iba a recibir. Es por eso que al principio dije, ustedes van a saber por qué Dios pensó en mí desde antes de la fundación del mundo. Así es. Y no tan solamente en mí, también en ti, en cada una de las personas que viven en este mundo. Dios pensó en todos y tiene programado una cita contigo, como lo hizo conmigo, para que tú también conozcas a Cristo y lo recibas en tu corazón. Y fíjate, hermano, dices una cosa muy interesante, porque cuando son los años dorados es cuando más cerca del Señor debemos de estar. ¿Por qué? Porque aunque si bien dijimos la edad es un número, sí, porque yo conozco personas de 80 y tantos años, de 90 y tantos años, y siguen al servicio o siguen trabajando, médicos, etcétera, y es un número realmente. Pero también tenemos que estar conscientes que cronológicamente estamos expuestos a muchas cosas. Hay que reconocer nuestro desgaste de nuestro cuerpo, etcétera. Entonces nunca sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Por eso es tan importante que en nuestros años dorados estemos reflexionados, que veamos que no, es que yo nunca voy a cambiar, con ese orgullo de yo nunca voy a cambiar. Y no, yo creo en Dios a mi manera. ¿Cuántas veces no lo hemos oído, hermano? Cierto. O yo tengo mi propio Dios, no lo necesito como ustedes lo exponen. Realmente esa reflexión, esa manera tan linda que el Señor llegó a ti, hermano, como a muchos de nosotros, que no fue por llamado de pastor en ocasiones, es un llamado original que el Señor en arrepentimiento nos dice, a ver, platica conmigo, y por supuesto el Señor nos escucha, nos perdona, nos hace llegar a ser hijos de Dios, como dice la Escritura, y automáticamente el Espíritu Santo llega a nosotros, nos sella y estamos hechos hijos de Dios. Porque recuerda, hermano, el pueblo de Dios, ¿quién es? Israel. Amén. Los hijos de Dios, que tenemos un gran privilegio, que si de veras lo estudiamos, ese es el gran privilegio que obtuvimos a través de Jesucristo. Entonces, me encanta estar hablando con un hijo de Dios, hermano. Igualmente, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios y pues gracias a Dios que tenemos este privilegio. Así es. No sé, hay mucha gente que tal vez quiere adquirir títulos y para adquirir un título hay que ganárselo, hay que estudiar. Sí. Yo recuerdo que mi padre le decía a mi mamá, oye,
dile a este niño que apague su lámpara y ya se duerma, porque no había estas luces como las que están ahora. Uno tenía que prender la lámpara y estar alumbrándose con la lamparita ahí. Y así es que mi padre le decía a mi mamá, dile a este niño que apague su lámpara y ya se duerma. Y tú estabas estudiando, hermano. Así Fíjate que sí, hermano, tocaste un punto muy importante también, porque en ocasiones, de acuerdo, la escritura, tú sabes muy bien que ha estado a través de los siglos, ha sido distorsionada por los mismos hombres. De ahí nacieron pues las doctrinas, desgraciadamente, que vemos tantas a través de la historia, no nada más en el tiempo actual, a través de la historia. Y fue precisamente por eso, porque por falta de conocimiento, dijo el Señor, su pueblo perece. Sí. Y preguntamos, bueno, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué perezco? ¿Por qué todo eso? Pues simple y sencillamente porque no has comprendido que si bien el Señor habla a nuestro corazón, habla a nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo que Él nos da cuando lo recibimos, pero también, hermano, es muy importante seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Cierto. Tuvo 3 años preparando, porque hay unos que dicen, es que yo no necesito porque yo me siento iluminado por el Espíritu Santo. Pues sí y no. Porque realmente necesitamos prepararnos, seguir el ejemplo de Jesucristo. Él preparó a sus apóstoles, en aquel entonces discípulos, antes de ser apóstoles fueron sus discípulos, fueron por 3 años. ¿Para qué? Para que pudieran tener ese conocimiento de lo que iba a llegar y de lo que ahorita, todavía hasta la fecha, estamos viviendo. Pero vamos a una pausa y continuamos con esto. ¿No te parece, hermano? Adelante. El mundo necesita jóvenes como tú y como tú, que buscan hacer la diferencia. Queremos ir contra la corriente y romper patrones establecidos. Tener identidad y ayudar al más necesitado. Eso somos. Somos futuro. Prepárate para ser testigo de distintos largometrajes, en donde no solo encontrarás acción, drama, comedia y documentales, sino que también encontrarás un mensaje increíble que edificará tu vida. No te lo pierdas, aquí en CCBM Broadcasting. Bueno, después de esta pausa continuamos con nuestro programa Los Años Dorados, que está dedicado para ti, adulto mayor, y pues para los jóvenes de corazón, vamos a llamarle. Y pues seguimos con esta entrevista hermosa que tenemos con nuestro amado hermano, pastor, y una persona que tiene mucho que dar, tiene mucho que contar de su historia de vida, cómo fue que él logró muchas cosas que el Señor le había preparado a través de los años. Pero vamos a continuar con mi hermano para que nos platique. Después de que recibiste esa hermosa propuesta del Señor que tuvieras una relación con Él, porque el Señor no lo pide, ¿qué pasó con tu vida, hermano? Después te fuiste a algún otro lugar, seguiste, ¿qué fue? Platícanos, ¿qué más hiciste? Cuando tuve esta experiencia de conocer a Cristo y recibirlo en mi corazón, fue en 1977. Ya tenía yo 18 años de edad. Y cuando cumplí los 19 años de edad, yo hablé con mis padres, sobre todo con mi mamá. Siempre, no sé por qué, siempre nos dirigimos más a nuestra mamá. Nuestro papá, pues, gracias a Dios que lo tenemos, pero casi siempre nos dirigimos a nuestra mamá. Porque es la que estaba en el hogar, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Le dije, mamá, yo voy a tener que irme del pueblo, voy a irme a Monterrey, porque allá tengo una tía y creo que puedo encontrar trabajo allá en Monterrey, ¿sí? Y sí, gracias a Dios llegué a Monterrey, encontré trabajo en Monterrey, pero pasando el tiempo, hubo un momento en mi vida en que yo tuve que doblar mi rodilla delante de Dios y decirle, Señor, en este trabajo, trabajaba en una papelera, se hacía, no sé,
se hacía papel para todo. Entonces... Es una fábrica de papel. Fábrica de papel. Le dicen papelera. Papelera. Ok. Entonces, le dije al Señor, mira, Señor, aquí en este lugar yo trabajo de 7 de la mañana, de 7 u 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, una semana. Otra semana de 3 de la tarde a 11 de la noche. Y otra semana de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y bueno, pero yo necesito por lo menos un día para buscar tu rostro con hermanos en Cristo. Así es que mañana, le dije un martes, mañana es mi día de descanso. Entro hasta las 11 de la noche, de manera que tengo oportunidad saliendo hoy del trabajo, irme al pueblo y buscar, si es tu voluntad, voy a encontrar un trabajo allá. Bueno, y gracias a Dios que cuando regresé al pueblo, me quedé dormido, no me bajé en el pueblo. ¿Te pasaste, Me hermano? pasé yo debía haberme bajado en un lugar llamado Francisco Madero, que es donde viven mis padres. Y entonces me pasé hasta Torreón. Ya de pronto sentí la mano de uno de los choferes del camión. Oiga, usted iba a bajar en Francisco Madero, ya estamos en Torreón. Despiértese porque si no nos vamos a pasar hasta Durango. Uy, no. Y entonces ya me bajé y recordé que en años pasados, habiendo recibido a Cristo en mi corazón, yo visitaba varias iglesias y visité una de las iglesias que yo visitaba. Se llamaba Casa del Rey. El pastor era pues muy buena persona, como todos los pastores, gracias a Dios. Y dije, voy a ir. Y llegué a la iglesia Casa del Rey y el diácono o uno de los diáconos estaba regando, recuerdo, y dijo, estoy esperando al pastor porque está por venir. Y lo que me sorprendió mucho es que cuando llegó el pastor, Samuel Ruiz, me dijo, yo tengo un trabajo para usted. Y yo no había platicado con él. Él, ¿cómo iba a saber que yo necesitaba un trabajo? ¿Y tú ibas a eso, hermano? Y yo ya le había dicho a Dios en oración, yo necesito ahora cambiarme a otro lugar porque yo necesito un lugar para un día para adorar en iglesia. Y así es que yo tengo un trabajo para usted y véngase, vamos a hablar con la dueña de ese trabajo. Y ese mismo día se cerró el trato y comencé a trabajar desde 1980, 1981 hasta 1984. En 1984 me hicieron la propuesta de venir a Delicias para trabajar en una farmacia y luego de Delicias, nada más trabajé como 3 meses. De Delicias dije, me voy a ir a Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque en la casa de don Carlos iba un predicador de aquí de Ciudad Juárez y dije, pues voy a ir a Ciudad Juárez. Y cuando llegué a Ciudad Juárez, yo no sabía que los juarenses tenían un dicho muy popular que decía, si vienes a Juárez y bebes agua de Juárez, te quedas en Juárez. Pues yo llegué, bebí agua de Juárez y aquí en Juárez. ¿Cuántos años hace de eso, hermano? Fue en 1984. Fíjate. En Semana Santa de 1984 llegué y me quedé porque luego cuando llegó el mes de mayo, en esa ocasión Semana Santa cayó en abril, cuando llegó el mes de mayo, uno de los hermanos en Cristo salió a buscar trabajo y yo le dije, pues yo te acompaño. Y fuimos a una de las maquiladoras allá en Waterfield y nos dieron trabajo. Así es que me quedé ahí, trabajé desde 1984 a 1988. En el 1988 salí para cursar la preparatoria y por ese tiempo ya me estaba reuniendo yo en una iglesia, primera iglesia evangélica, donde llegaron unos maestros o misioneros del seminario teológico de Dallas que querían poner una especie de seminario. Estudié con ellos desde 1987 hasta 1990, cuando ellos me dijeron que también me tomaban como maestro para servir en el seminario donde ellos daban Fuiste alumno clase. y no te convertiste en maestro. Exactamente. Ah, qué bien, así mira, hermano, es, qué así, bien. así.
Bueno, pues esa es parte de todo lo que tú hiciste, has hecho a través de este tiempo que el Señor nos te ha permitido vivir, hermano. Pero también, actualmente, después de eso, ¿qué más sigue de tu vida? Sí. Porque tú tienes mucha vida, hermano. Conocí a quien hoy es mi esposa, Lidia Cázares Zavala, una excelente persona. Y cuando estaba en la preparatoria, precisamente cuando llegaron los maestros a proponer el seminario, hermanos de diferentes iglesias se reunieron ahí. Entre ellos fue mi ahí va. esposa. Entre O todos. sea, ¿la conociste fue en la mi esposa. iglesia? La conocí ahí en la A iglesia. través de la iglesia, bendito el Señor. Entonces, de pronto miré su lugar vacío y dije, ¿qué pasó con Lidia? ¿Por qué no vino? Yo la voy a buscar. Gracias a Dios la encontré. Y te la quedaste. Y sí, nos invitaron a las iglesias bíblicas de Chihuahua, así se llama la agrupación, y hicieron una especie como de día de campo. Y en el día de campo hubo carreras y el primer lugar iba a ganar algo, no sé qué iba a ganar, pero en las carreras pues yo llegué hasta donde estaba ella y comenzamos a caminar juntos. Prácticamente ella es mi trofeo. Sí, ¿verdad, hermano? Yo creo que sí, Dios ya te lo tenía preparado en esa carrera. Qué bonito. ¿Y cuántos años tienen de casados, hermano? Bueno, no nos casamos inmediatamente en cuanto nos conocimos. Ella tuvo que viajar a la vecina ciudad de Estados Unidos y regresó en 1992. Y nos casamos en 1993. Fíjate nomás. O sea, hubo un lapso, se volvieron a reencontrar y para la gloria de Dios ya están juntos. Y Dios nos ha dado un hermoso hijo, Qué hermoso. Daniel Rodolfo González Cázares, quien también hace 4 años se casó con una hermosa mujer, su esposa Itzel Guerra Jiménez. Y hermana de la fe. Gracias a Dios. También. Ella, cuando mi hijo estaba en la preparatoria, llegó y nos la presentó. Y platicamos con ella, hablamos del Señor Jesús. Cuando llegó el momento el momento definitivo de que si quería recibir a Cristo en su corazón, no titubeó y lo recibió. Gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, por ahorita no tienen familia. Si dentro del plan de Dios está que tengan hijos, pues gloria a Dios. El Señor ¿verdad? lo va a hacer. Sí, en ocasiones es buen tema también ese, hermano. Hay tanto que platicarnos, hermanos. Fíjate que hay parejas que tardan años, pero no significa que no lo vayan a tener. Hay un propósito, recordémoslo siempre. Hay un Dios soberano que Él tiene un plan específico para cada vida. Y en ocasiones la Biblia no nos marca que vamos a ser madres todas las mujeres. ¿Estás de acuerdo? Cierto. Pero sí hay unas que pueden ser madres de otra manera. Cierto. Hay madres que han adoptado niños. Son propósitos que solamente el Señor conoce. Pero sí es un privilegio ser madre, ya sea adoptiva o ya sea por genética. Permítanme compartir esta anécdota. Es cierto que hay personas, mujeres que no pueden tener familia, pero son de gran bendición porque fungen en un momento dado como madres. Digo esto porque por causa de nuestro trabajo en un momento dado mi esposa y yo tuvimos que dejar a nuestro hijo en la casa de una tía muy querida, Soledad Cázares, esposa del pastor Benjamín Díaz, en la iglesia donde estuve de 1996 hasta 1993. Y dejábamos a mi hijo ahí. Y en una ocasión mi hijo me sorprendió porque mi padre se enfermó y tuvimos que viajar desde Ciudad Juárez hasta Francisco y Madero. Y en el camino, como es mi costumbre, agarro mi libro y voy leyendo. Y de pronto mi hijo me dice, préstame tu libro. Pero ¿cómo que te preste mi libro si tú no tienes ni 3 años todavía? Sí, mi tía Chole me enseñó. Así es que su tía, cuando lo dejábamos, ella fungía el papel de madre y gracias a Dios enseñó a mi hijo desde temprana edad muchas cosas. Mi hijo tiene arte en sus manos, sabe hacer cosas. Perfecto. Y yo digo, pues son muchas cosas lo que su tía le enseñó. Cuando
Cuando me casé con mi amada esposa, Lidia Cázares Zavala, yo pensé, bueno, no sé si mi esposa se puede adaptar a la iglesia donde yo me reúno, pero para mí no es problema. Gracias a Dios yo puedo relacionarme en todo lugar donde Dios me ponga. Creo que es uno de los dones que me ha dado el Señor. Y yo dije, yo voy a ir a la iglesia donde está ella. Claro. Cuando llegamos a la iglesia, cuando llegué a la iglesia donde está mi esposa, me di cuenta que no había pastor. Estaban invitando a un pastor de diferentes iglesias de Ciudad Juárez para que predicaran cada domingo. Claro. Entonces, había momentos en que por alguna razón el predicador no llegaba en ese día. Daniel, ¿puedes predicar? Ándale. Entonces, pues le doy gracias a Dios por el privilegio que me dio. ¿Sí? Y llegó el momento en que la iglesia decidió nombrarme pastor. Esto fue en noviembre de 1994. Estuve ahí en el Centro Bíblico de Ciudad Juárez desde 1994 hasta el 2007. Sí. Luego en el 2007, del 2007 al 2015 en Iglesia Bautista Maranata y actualmente en Centro Bíblico La Luz con el pastor Carlos Cheu. Ahora, cuando llegamos con el pastor Carlos Cheu, un año después, el 13 de enero del 2016, él tuvo que ser operado a corazón abierto. Y recuerdo que cuando lo fuimos a visitar al hospital me dijo, Daniel, Lidia, mientras yo no esté bien de salud, sigan aquí conmigo. Bueno, pues ahí seguimos. Nada más que en este tiempo, por causa de la pandemia, no hemos podido cruzar, pero tenemos enlace vía telefónica. Qué bien, hermano. No, pues es que los propósitos de Dios, pues nomás sabemos que tenemos que decir sí, Señor, y nosotros seguir lo que Él nos marque. Y es maravilloso el Señor que a través de una pandemia, de una enfermedad, de determinadas cosas que hemos vivido a través de la vida, Daniel, sabemos y comprendemos que todo es un propósito y todo obra para bien para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y cómo es, una pregunta que me hicieron una vez, hermano, me dicen, a colación de esto, dice, ¿cómo que obra para bien? Pues si es algo difícil o X, pero hay que aprender a esperar los tiempos de Dios. Cierto. Porque después de un gran problema o pena, después vas viendo como ese túnel que se está abriendo, esa luz de entendimiento del por qué obra para bien. Todo viene a través incluso de una tragedia, todo obra para bien el Señor. Entonces, he visto que a través incluso de la falta de un ser querido, hermano, de la pérdida de un ser querido, viene la unificación familiar que estaba dispersa por determinados problemas, y pues era el propósito del Señor, que en ocasiones a veces llega al extremo de retirarnos a un ser querido para poder entender que era necesario esa unión familiar, la unión en Cristo como el Señor la busca. ¿No es verdad, hermano? Es muy cierto, y en la Biblia abundan historias. Así Por es. ejemplo, la magnífica y hermosa historia de José, el hijo de Jacob. Desde los 17 años de edad comenzó su sufrimiento, o desde su niñez, Sí. hasta los 30 años de edad, cuando fue prácticamente nombrado gobernador en Egipto. Y al leer la historia de él vemos cómo realmente lo que el apóstol Así Pablo es. nos dice en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahí se ve. Y en ocasiones no lo entendemos, ¿verdad, hermano? No lo Dicen, ay, ¿cómo entendemos. va a obrar para bien esto? No puede ser. Porque aún los creyentes, quiero hacer un hincapié, y aquí está un hermano pastor. Creo yo que desde el momento de que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, es un gran triunfo. Cierto. El mejor. ¿Por qué, hermano? Porque seguimos siendo pecadores. ¿Sí? No porque no vamos, porque obraríamos con hipocresía. Cierto. Decimos, no, todo es maravilloso, todo es esto. No, es una enseñanza que va por etapas nuestro Señor a través del tiempo, para cuando ya lleguemos con Él, ya lleguemos un poquito más puliditos, ¿no crees, hermano? ¿Cierto? El apóstol Pablo lo dice claramente.
el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Así es que día tras día Dios nos está moldeando. Solamente es cuestión de ponernos en las manos de Dios. Así es. Y nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos, pero la Biblia tiene la razón. Es Santiago quien dice, Así es. gócense cuando venga alguna prueba en la vida de ustedes. ¿Por qué? Porque las pruebas son para perfeccionarlos. Así es, hermano. Pues es un privilegio, hermano, poder platicar contigo y sobre todo con ese conocimiento que tienes, con esas vivencias que tienes, con ese carácter hermoso que siempre te ha caracterizado y es lo que te admiramos. Esa paz interior que reflejas, ese amor por nosotros, todos los que estás alrededor de nosotros, siempre nos has dado no más que cariño, respeto y pues honramos tu presencia en este día, en este programa. Y pues le damos gracias al Señor que tenemos hermanos en Cristo, hermanos en la fe, como tú. Esperemos que aprendamos mucho de ti, muchos que necesitamos cada día ir perfeccionando este caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y pues agradecemos mucho tu presencia, hermano. Agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Y pues, ¿qué podrías decirle al final a nuestros adultos mayores? Que le echen ganas y que sigan adelante. ¿Qué les dirías tú, hermano, para terminar? Primeramente, si tú eres un adulto mayor y aún no has tenido el privilegio de conocer a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas un esfuerzo por conocer a Cristo. Haz lo mismo que hizo Zaqueo. Zaqueo era chaparrito y las multitudes no permitían que se acercara a Cristo. Pero él se subió a una especie de árbol como de una higuera, más o menos, árboles no tan grandes. Dijo, por aquí va a pasar Jesús y yo lo voy a ver. ¿Y cuál era la sorpresa? De que el Señor Jesús ya había programado desde antes de la fundación del mundo un encuentro con él. Y estoy seguro que también contigo, de la tercera edad, cuyo lema tenemos de pie hasta que el Señor quiera. Sin duda alguna que Dios también tiene una cita contigo, como la tuvo con Zaqueo. Y te va a decir, es necesario que yo pose contigo en tu casa. Zaqueo le hizo una gran fiesta. Recibe a Cristo en tu corazón y haz de tu vida una fiesta para la gloria de Dios. Así es, mi hermano, pues nos despedimos y gracias nuevamente por estar con nosotros, tener ese privilegio. Y pues no se les olvide de sintonizarnos en todas las redes sociales, estamos ya presentes y no se les olvide que este es el programa Años Dorados, dedicados a ustedes, adultos mayores y a los no tan adultos que tengan algo que aprender de todas estas vivencias, de todas estas cosas que hablamos aquí, cosas tan importantes, tan llenas de vida para que nos dé más vida. Amén. ¿Verdad? Bueno, pues Dios los bendiga y hasta luego.